Gente, primero que nada quería pedir una disculpa, debido a que este video se debió haber subido desde el día 28 o 29 de octubre, porque ya lo había prometido así. De hecho, no es el único video que se había subido, que se debe haber subido en esa fecha. También tenía otros dos videos que se subieron en anteriores fechas a esa. El problema es de que tuve un pequeño bloqueo con YouTube, debido a que una empresa llamada Toei Animation reclamó derechos de autor y me mandó un cease and desist y bla 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 bla. El problema no fue solo eso, sino que al mismo tiempo una compañía de música a la que no voy a mencionar el nombre, porque ya llegué a un acuerdo con ellos, así que pues ya sería muy malo. Bueno, el problema fue de que ellos empezaron a mandarme otro cease and desist por la música que ellos usaban. Yo llegué a usar esa música porque al momento en que la descargué, pues era royalty free, pero resultó que ya no lo era. Entonces, pues por eso hubo tanta dilación. Y no solo eso, sino que al mismo tiempo Toei Animation, al meter el cease and desist, me hicieron un bloqueo en el canal en el que no podía subir videos hasta que se solucionara. Hace 2 semanas se solucionó, pero YouTube, como lo huevón que es, apenas me desbloqueó la subida de videos. Así que pues hasta hoy, que creo que es sábado, sí, sábado 11 de noviembre, he podido subir el último video que hice. Los otros 2 videos que subí anteriormente, me los dio de baja YouTube inmediatamente. Así que los iré subiendo en la próxima semana, posiblemente. Así que pues disculpen y muchas gracias. Así que pues empecemos el video, ¿no? Algunos cambios importantes en las cartas de Staple ocurrieron durante el nuevo formato de abril del 2006. El primero de estos cambios fue el incrementado uso de Cyber Dragon. Mientras que Cyber Dragon había visto un uso continuo en casi todas las principales barajas en el meta desde el final del formato GOAT, comúnmente se había utilizado solo 2 copias. Sin embargo, con la naturaleza del meta mucho más centrada en el Chaos Return, Cyber Dragon comenzó a ver un uso muy común en 3 copias. Otra carta que comenzó a ver un uso más general durante este formato fue de Kochi. Esta carta definitivamente había sido usada en los mazos Monarca y en varios mazos del caos antes de la lista de prohibidas de abril, pero el cambio hacia sacar a Chaos Sorcerer lo más rápido posible llevó a que muchas barajas comenzaran a ejecutar 3 copias de Kochi. Kochi era una carta muy útil, ya que servía como un objetivo Dark para invocar a Chaos Sorcerer, y al mismo tiempo se aseguraba de que cuando lo destruyeran su controlador no perdiera ventaja de cartas. Otro mazo principal de este formato era el Monarca Control. Este mazo era una evolución natural de los mazos Monarca que habían tenido cierto éxito en el formato anterior, centrándose en los mismos tipos de estrategia. La baraja también era una variante del caos, ya que la adopción generalizada de Sabor en las barajas estándar de Chaos Return significaba la diferencia central que se enfocaba en la invocación de tributo de monarcas versus la invocación de Chaos Sorcerer en Chaos Return. Aún así, la nueva iteración de la baraja todavía dependía en gran medida del uso de monstruos flip para administrar sus recursos, mientras que usaban cartas como Tribune Frog y Spirit Reaper para mantener presencia en el campo y utilizarlos como tributo. Una de las nuevas estrategias clave que Monarcas comenzó a adoptar durante este periodo fue Soul Exchange. Mientras que Soul Exchange había existido desde el comienzo del juego, siendo lanzada en el starter deck de Yugi, nunca había visto mucho uso competitivo hasta este punto. Sin embargo, el énfasis recientemente encontrado en la eliminación de monstruos y la necesidad de alimento de tributo fácil para convocar a Sabor y a Mobius llevaron a que Soul Exchange ganara un poco más de tracción en las barajas Monarca. Aún así, sin embargo, no vio el uso generalizado en Monarcas como lo haría más tarde. Esto se debió en gran medida a que los Monarcas en ese momento todavía eran en gran parte una variante del caos y por lo tanto no necesitaban concentrarse tanto en sacar a los monstruos Monarcas rápido y frecuentemente como fuera posible, cuando Chaos Sorcerer era una opción de eliminación generalmente más viable. Junto con estos 2 mazos, otro que logró mantenerse como una fuerza algo relevante en el meta fue el llamado Stain OTK. Mientras que esta baraja había estado al acecho en el fondo del meta desde principios del 2006 e incluso a finales del 2005, la variante OTK de la baraja nunca se había puesto realmente de moda en el meta. Sin embargo, la nueva popularidad de Sabor, combinada con el uso de una carta habilitadora de OTK más antigua usada desde los tiempos de Magic Scientist, trajo de vuelta a la baraja. Esta carta era Last Will. Last Will permitió un combo con Sabor y el Cyberstein OTK. El combo requería que el jugador tuviera Last Will y un Sabor. Sabor, que sería convocado por tributo, eliminaría un monstruo del oponente y luego se activaría la carta Last Will al ver que un monstruo fue enviado al cementerio para convocar a Sabor por tributo. Last Will podía convocar un monstruo de 1500 o menos de ataque, es decir, a Cyberstein, que en el campo invocaría a Cyber Twin Dragon, que junto con Sabor podrían atacar directamente a un oponente por exactamente 8000 puntos de daño.
Este combo comenzaría a ponerse de moda en junio del 2006 durante la temporada de nacionales. Lo más notable es que Calvin Sang colocaría este combo en su mazo Chaos Return y con eso ganaría las nacionales canadienses. Lo que quizás fue la parte más poderosa de este combo fue que solo se necesitaban dos cartas, un único Cyberstein y Last Will, para poder ejecutarlo. Este fácil acceso a un combo devastador y fácil de ganar lo convirtió en un elemento básico en todas las barajas en el top 8 para el resto del formato. Todas las barajas lo usaban en su main deck o side deck dependiendo de su enfrentamiento, ya que el combo, aunque muy poderoso, era muy susceptible a cualquier tipo de deck burn o beatdown debido al costo extremadamente alto de Cyberstein. Lo último que se notó durante este formato fue el destino del Warrior Toolbox. Mientras que el motor había dominado el meta desde la lista de prohibidas de octubre del 2005, la limitación de Death's Island puso el freno definitivo en el reinado de esta baraja en el meta. El motor sobreviviría, aunque de una forma muy reducida y menos popular. La nueva versión del Warrior Toolbox consiste ahora en una sola copia de DD Warrior Lady, Death's Island, Exiled Force y Don Salok, y dependiendo de la baraja, Blade Knight o Mystic Swarman Level 2. Estos monstruos solían combinarse con una sola copia de Reinforcements of the Army, aunque algunas barajas aún optaban por ejecutar dos copias. Si bien la fuerza de los Warriors como motor se había debilitado definitivamente, en realidad no habían perdido popularidad en general como mazo. Una variante de guerreros mucho más dedicada se levantó en el formato de abril del 2006, con el denominado Ratbox. La versión del mazo Ratbox a menudo se alejaba de los elementos del caos y se centraba más en los guerreros de atributo tierra para ganar juegos. Esta variante se centró en la utilización de Giant Rat para la toolbox de diferentes guerreros tierra de una manera muy similar a como el Tomato Control usó a Mystic Tomato para invocar a una variedad de monstruos Dark. Aunque el Ratbox vio un uso relativamente amplio a nivel local, nunca tuvo un impacto serio en el meta durante el 2006 y solo logró obtener un top 8 en un Shonen Jump Championship. El formato 2006, Chaos Return, finalizó con la lista de prohibidas de septiembre que hizo que Chaos Sorcerer fuera prohibido. Esta lista de prohibidas fue particularmente notable porque marcó al formato Chaos Return como el formato más corto debido al cambio de las fechas en que se publicarían las listas prohibidas y limitadas en el TCG. Previamente eran lanzadas cada 6 meses en abril y en octubre, sin embargo la lista de prohibidas de septiembre de 2006 marcó un cambio para que se lanzara en marzo y septiembre con el fin de alinearse mejor cuando las listas de prohibidas se publicaran en el OCG. Esta lista también vio a Spirit Reaper limitado, una carta que se había visto como staple esencial casi sin interrupción desde el final del formato GO. El nuevo formato que surgió de esta lista se centró en torno a lo que ahora era fácilmente una de las cartas más poderosas que quedaban en el TCG, Cyberstein. Mientras que Cyberstein había estado viendo un uso generalizado antes de la lista de septiembre del 2006, el Monarca Control se hizo cargo en el top en el meta y por extensión el combo Sabor y Last Bill se hizo más y más dominante. Ahora que Monarcas finalmente había llegado a la cima del meta, comenzaron a aparecer algunos cambios adicionales en la forma en que se construyó la baraja. Estos cambios fueron iniciados principalmente por Lázaro Bellido y Ryan Spicer, que quedaron en top 8 en el Shonen Jump Championship de Austin poco después. Esta nueva variante de monarcas, apodada Lázaro Spicer, repensó algunas de las formas en que los monarcas se habían construido anteriormente. Mientras que antes se habían centrado en gran medida en el uso de trampas de batalla para proteger a los monstruos flip, ahora el mazo se centraba muchísimo más en utilizar una gran cantidad de floaters como alimento de tributo. Estos flotadores incluían el motor Apprentice Magician y Mystic Tomato para complementar a Tribune Frog. Estas barajas también cambiaron sus alineaciones de monarcas para que fueran muchísimo más agresivas. Mientras que antes los jugadores de monarca jugaban entre 3 y 5 monarcas, generalmente una mezcla de Sabor y Mobius, Lázaro y Spicer cambiaron al correr agresivamente 2 o 3 copias de Sabor y de Téstalos. Esto causó que la baraja tuviera una salida de potencia muchísimo más alta y ejerciera más presión bruta sobre un oponente. La nueva versión del Monarca Control también aprovechó las 3 cartas de magia que habían tenido un uso variable hasta este formato, pero nunca se habían usado como parte de una estrategia coordinada. Estas eran Creature Swap, Brain Control y Soul Exchange. Creature Swap era una carta extremadamente poderosa debido a su habilidad de dar al oponente un flotador como Tribune Frog o Mystic Tomato y luego destruir ese monstruo sin tener que esperar un turno completo. Esto permitiría que la baraja se moviera a un ritmo mucho más rápido y generara una ventaja de campo mucho más rápida. Brain Control y Soul Exchange sirvieron para ayudar a obtener un tributo adicional para los monstruos monarca, mientras que también a la vez servían como una forma de eliminación para los monstruos de un oponente, despejándolos para convocar a los poderosos monstruos monarca. Otro motor común que se jugó durante este periodo, más notablemente por Bob
Bobby Chambers, ganador del Shonen Jump Boston, fue el espía Grey Keeper. Esta se colocó en las barajas para cumplir un propósito muy similar al de Apprentice Magician, proporcionando un flotador a la baraja. Sin embargo, Grey Keeper's Spy era una alternativa bastante popular debido a su defensa mucho mayor, lo que hacía posible que el monstruo sobreviviera un turno, además de flotar en una nueva copia de sí mismo. Estas barajas también tenían el hábito común de transformarse con el side deck en el Stein no TK, incluso más que antes. Las barajas Monarca ejecutarían las piezas claves del motor Stein no TK en su side deck y cambiarían a ellas en juegos posteriores. Esta es una de las primeras ocurrencias competitivas notables de las estrategias denominadas pantalla de humo o smokescreen, en las que un jugador ejecuta una baraja pero puede cambiar su estrategia central en juegos posteriores de la partida utilizando su side deck, así confundiendo al oponente. Los nuevos Monarcas continuarían dominando los grandes eventos del formato hasta mediados del noviembre, cuando se lanzó un nuevo booster, Cyberduck Impact. Este booster introdujo una nueva carta Burn llamada Chain Strike, que se convirtió en la base de un nuevo mazo conocido como Chain Burn. La baraja era una variante mucho más poderosa de las barajas Stall y Burn que habían existido en la escena competitiva desde el formato GOAT. Si bien no divergió demasiado de sus predecesores, utilizó Accumulated Fortune, Jar of Greed y otras cartas genéricas para aumentar considerablemente su consistencia, de modo que no tuvo que depender de largas estrategias de bloqueo y en su lugar pudo dedicarse en robar rápidamente las cartas que necesitaba para ganar. El aumento de la prevalencia de Chainburn debilitaría la potencia de las barajas Stein no TK, agotando rápidamente sus puntos de vida hasta el punto en que Cyberstein no podría usar su efecto, y los Monarcas se veían en problemas debido a su propia naturaleza de tributar monstruos del contrario, que ante la ausencia de los monstruos del Chainburn les daba problemas. El último mazo que comenzó a ganar tracción en este formato fue el mazo Dark World. Dark World en ese momento era un arquetipo relativamente pequeño, enfocado alrededor de los monstruos que se invocarían especialmente cuando se descartaban de la mano. Esto se convirtió en un Miracle particularmente potente con el advenimiento de los Monarcas, debido al uso común en ese mazo de Téstalos para descartar de la mano de un oponente, además del uso habitual de Confiscation como una carta mágica básica en muchos mazos. Además de que, al aumento de los efectos de descarte, los mazos Dark World también tenían acceso a Dark World Lightning, que podía eliminar el backrow de un oponente, algo que todavía estaba muy limitado debido a que las magias clave de destrucción de backrow estaban limitadas o baneadas, y también que activaba los efectos de los monstruos Dark World. Finalmente, los mazos Dark World tenían la habilidad de usar Deck Devastation Virus, que fácilmente podría destruir la habilidad de un oponente de construir presencia en el campo con monstruos más pequeños como Apprentice Magician y Spirit Reaper. Aunque a fines del 2006 había servido como el primer formato dominado por Monarcas, estaba decididamente más dominado por el poder extremo de Cyberstein. Con este fin, Cyberstein se trasladó de ilimitado a prohibido en diciembre como parte de la primera verdadera banlist de emergencia en el TCG. Cyberstein obtendría un torneo más antes de encerrarse para siempre, ocupando el primer lugar del Shonen Jump Championship San José, el último evento de alto nivel del 2006. Y todo lo demás lo dejaremos para la siguiente parte, que la tengo programada de aquí a 10 días. También les quería hacer un pequeño comentario. Empecé a jugar Duel Links porque algunos usuarios me lo comentaron. De hecho, ahí en la caja de descripción dejaré mi ID de duelista y mi nombre por si me desean agregar, para que me manden vagabundos de una carta o cosas así. Y que posteriormente tal vez, no sé, solo tal vez suba videos de Duel Links porque... pues digamos que soy relativamente nuevo, acabo de empezar, tengo que ser 22 días, no, 20 días que empecé a jugar, apenas acabo de llegar a Rey de los Juegos y ya estoy en nivel 20 de la Kaiba Corp. Pero independientemente de eso, solo quería darles ese pequeño anuncio y cualquier cosa déjenla aquí en la caja de comentarios y pues nos veremos a la próxima, chavos, cuídense y adiós.